Reflexiones. Hoy, sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19, del cual hemos seleccionado el siguiente segmentos. A unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Pero esto será ocasión para que den testimonio. Propónganse en sus corazones no pensar antes cómo habrán de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Serán odiados por todos por mi causa, pero ni un cabello de sus cabezas perecerá. Con su paciencia ganarán sus almas. Seguir a Jesucristo no es cosa fácil, no es cosa clara. Hay que renunciar a mucho, renunciar a todo lo aparente, todo lo caduco, todo lo superficial y lo perecedero. Renunciar a pretender saberlo todo para vivir en lo fundamental. Los valores del Evangelio, que no son otra cosa que la ética del amor. Hay que morir a lo importante de este mundo, a sus seguridades y beneficios, para nacer desde lo auténtico de la fe. Es fácil entusiasmarnos con el Evangelio, pero a la hora de tener que tomar la cruz y dejarlo todo por vivir en su radicalidad, podemos preferir escuchar las voces apocalípticas de los agoreros que nada tienen que aportar al reino sino a sus propias causas. A la hora de denunciar una injusticia o alzar la voz a favor del oprimido, a la hora de repartir un condón o de visitar a un enfermo o de defender a un compañero o una compañera que han sido echados de su trabajo por causa de su orientación o identidad sexual, a la hora de tener que jugársela por nuestras parejas ante la familia o los amigos, a la hora de defender a una travesti que está siendo golpeada por la policía en la vía pública, a esas horas pueden distraernos las voces mesiánicas del no te metás, no hagas líos, cállate que es mejor, hacé la tuya. Esas horas son los momentos en que todas nuestras apoyaturas y comodidades se ponen a prueba y dudamos. Y hasta podemos confundirnos con las respuestas fáciles, y solo puede salvarnos una fe adulta, una fe madura y firme en las convicciones fundamentales, una fe que nos lleve a actuar como Jesús actuaría, una fe basada en que las promesas de Dios se cumplirán a pesar de lo confuso y contradictorio e incoherente que este mundo pueda parecernos. Confíen, y no perecerá uno solo de sus cabellos. La paciencia, la perseverancia salvará sus almas. En el pasaje que hemos seleccionado para hoy, Jesús dirige todas sus baterías contra el templo. Esto que ven, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido.
El pueblo había depositado toda su fe sobre aquella esplendorosa obra de la arquitectura humana, y toda la religión estaba organizada sobre lo perecedero y caduco del edificio. Pero ¿para qué les servía un templo así si no les permitía reconocer al Mesías que estaba entre ellos? ¿Qué sentido tienen los ritos, las ofrendas, los holocaustos, si estos no convierten nuestro corazón de piedra en un corazón de carne sensible a nuestro prójimo, sensible a los que sufren, a los que están excluidos, necesitados de nuestra compasión? ¿Qué sentido tiene nuestra fe si no ve el rostro de su hermano, el rostro de su hermana? ¿A quién o a qué rendimos culto? ¿Qué es lo que verdaderamente nos salva de la injusticia, de la pobreza, de la desigualdad, del odio, del egoísmo, de la discriminación? Jesús embiste contra el templo, porque este también era el signo de la opresión y la exclusión, tan magnífico como alejado del propósito incluyente y solidario de Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús denuncia con su profecía. Nada de esto tiene que ver con la alianza entre Dios y su pueblo. Por eso caerá. Las cristianas, los cristianos, nos encontramos entre dos realidades y una esperanza. Entre la realidad caduca de los templos de este mundo y los valores del reino, y la esperanza de que la humanidad sea rescatada definitivamente de la injusticia y la opresión que ejercen unos sobre otros. ¿Pero cuándo? Eso no lo sabemos. Nadie lo sabe. Y lo más importante, no debe importarnos el cuándo. Lo que debe importarnos, sí, es nuestro testimonio. Eso es lo único que se nos pide. Nuestro testimonio de fe y esperanza. Por eso confíen, y no perecerá uno solo de sus cabellos. La paciencia y la perseverancia salvarán sus almas. Lucas quiere explicar que no se sabe cuándo ocurrirá el fin del mundo, y al preguntar los discípulos a Jesús cuándo vendrá el día, ese día, la respuesta consiste en decir que deben suceder muchas cosas que parecerán el fin sin serlo. Lo que importa, pues, no es conocer la fecha, sino tener claro que antes de que todo eso suceda, los discípulos serán perseguidos. No serán unas persecuciones reservadas al tiempo final, sino que la persecución se convertirá en la característica elemental de la vida de un cristiano o de una cristiana mientras dure la historia de este mundo. De alguna manera, la persecución es el signo por el cual el mundo responde a una verdad que no quiere admitir. Por eso, cuando levantamos la voz a favor de la justicia, de los derechos humanos, de la autodeterminación de los pueblos, cada vez que denunciamos la pobreza y sus causas basadas en la desigualdad o la explotación laboral, o la inescrupulosa destrucción de los recursos naturales a cambio de los intereses capitalistas de unos pocos, cada vez que evidenciamos los valores del reino, el mundo responde. Ese mundo se defiende. ¿Cómo? Persiguiendo, silenciando, encarcelando, torturando o haciendo desaparecer a quienes lo acusan. Jesús responde a la inquietud de sus seguidores. No se preocupen, ustedes confíen que no perecerá uno solo de sus cabellos. La paciencia y la perseverancia en la fe los salvará. Jesús promete la protección espiritual a todas y a todos los que sufren en su nombre. El discípulo de Jesús tiene como herencia en el tiempo inmediato la persecución. No debe extrañarse de ello, ni debe extrañarse aunque la traición le rodee, aún la traición de los de su misma casa. La opción por Jesús es tan radical que rompe aún los lazos más íntimos entre las personas.
Pero la cristiana, el cristiano perseguido, está en manos de Dios. Él lo salvará, a su estilo, por sus caminos. Como comunidad seguidora de Jesús, como personas que decimos estar enamorados del Evangelio, ¿en qué estamos apoyando nuestra fe? ¿Qué cosas nos preocupan más? ¿Nos mueve dar testimonio de los valores del reino en el mundo a costa de la persecución? ¿O preferimos la comodidad de nuestra religión de santuario? ¿Qué hemos hecho de nuestro templo? ¿Un lugar de ritos muertos o un espacio de encuentro con la vida? ¿Nos mueve buscar el rostro de los más necesitados y dar testimonio de nuestra fe en el Cristo de la vida? ¿O preferimos quedarnos quietos, acurrucados en el beneficio caduco de nuestras sensaciones lindas? Hoy estamos también en un momento de inflexión en la historia. La crisis de la religión da que pensar mucho. No son pocos los analistas que creen que estamos en presencia de una metamorfosis de la religión. Algo se acaba, un templo se está desmoronando y algo nuevo están haciendo, una nueva respuesta religiosa. ¿Quién nos ha dicho que en tema de religión o de religiones no puede haber ya nada nuevo bajo el sol? ¿Quién dice que nuestra generación no tiene derecho a crear una nueva tradición religiosa? ¿Quién puede asegurar que no se está ya creando esa nueva tradición en los incontables movimientos religiosos emergentes? ¿Quién se atreve a decir que Jesús no espera una respuesta renovada y auténtica de su iglesia en medio de este contexto religioso, cultural, social, político del mundo en que vivimos? ¿Creen ustedes que la ICM tiene algo para aportar en este proceso? Esta pequeña iglesia de la comunidad metropolitana, ¿tiene algo que decirle a este mundo? ¿Desde qué lugar? Por lo pronto, una sola cosa nos dice Jesús: confíen y perseveren. Dios está con ustedes. Soy el reverendo Fernando Frontán, pastor en las iglesias de la comunidad metropolitana, y desde aquí, desde Montevideo, Uruguay, mi abrazo de paz y de bien para ti, allí donde te encuentres.